Bueno, ahora lo denuncio. Ahora lo denuncio. Copito de nieve, por favor. Bueno. Bueno, voy a tocar el tema este de lo que están haciendo los legisladores en la Cámara de Diputados, o esa especie de asamblea medio rara que parece un verdadero zoológico. Yo no sé si reír o llorar. La verdad es que si esto no fuera real lo que estamos viviendo, sería digno de una película medio cómica, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad, eso es Argentina, y en este país pasan cosas cada día más raras, cosas que no deberían de suceder y suceden. Y justamente suceden porque no, estos políticos de cuarta jamás tienen consecuencias en lo que están haciendo. Y lo que pudimos ver ayer y lo que estamos viendo esta semana es que grupos, personas, o politicastros, mejor dicho, que supuestamente son nuestros representantes, o entran con muchas comillas nuestros representantes, porque a la gran mayoría de ellos no los ha votado absolutamente nadie, se creen con el derecho de robarse la voz del pueblo. Acá hay reglas de juego. Acá hay reglas de juego. Por solidaridad, no está en Twitter, por respeto no está en Twitter, a sus diputado, colegas, no está en deje Twitter, de hablar. diputado. Listo. Son una manga de impresentables todos ellos. Del primero al último son impresentables. Son unos politicastros. La cerrada de culo que tuvo que hacerle José Luis Esper, porque estos impresentables no se callaban nunca, fue faraónica. Imagino que si los políticos son personas preparadas, son personas que tienen un mínimo de raciocinio y un mínimo de cordura, no se debería de por qué recurrir a ese tipo de instancias. Lo cual demuestra también un poco que tanto Miriam Bregman, Nico del Caño y tantos otros impresentables que estaban por ahí, no tienen razón de ser para estar ahí. Ahora bien, yo me hago una pregunta. ¿Por qué se dio esta situación? Si antes de que comenzaran a hacer el tratado de la ley Ómnibus, se habían todos ellos autoimpuesto una ley no escrita de que cada uno de los diputados solo dispondría de 5 minutos para hablar, con un aviso en el último minuto para terminar de redondear las ideas. ¿Se dan cuenta? Ni ellos mismos cumplen lo que pactan. Imagínense si van a cumplir con el resto de la población. Imagínense. Y esto es algo que, no solamente que lo hace Nico del Caño o lo hizo Miriam Bregman, lo hicieron todos ellos. Todos ellos vivieron pisándose uno encima del otro. Y así, evidentemente, no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo. Y acá es cuando me llama la atención que todos ellos hablan del derecho democrático, respetar las leyes, respetar la Constitución, cuando ni entre ellos se respetan. Observo que todos estos troscos, que se roban la voz del pueblo y la representación del mismo, son golpistas por naturaleza. No es posible que ratas inmundas, cuales no fueron ni votados por sus madres, se crean con el derecho y la potestad de representar una población que ni los votó. Y con esto me estoy quedando realmente muy corto, porque uno de los impresentables llegó a esgrimir la idea de que Javier Milei podría no terminar su mandato. Termino, presidente. La pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes creen que van a poder gobernar en estas condiciones este país? ¿Sí? Qué equivocados están. No conocen la historia del pueblo argentino. Gracias, presidente. Una pregunta y una reflexión. ¿Esto no se está llamando abiertamente al golpismo? ¿Y no sería algo inconstitucional lo que está haciendo este sujeto? Porque acá se la pasaron se la pasan todo el tiempo hablando de lo inconstitucional que es el decreto o el DNU, como ustedes le quieran decir. Lo que están haciendo estas personas, ¿no es inconstitucional estar llamando a un golpismo? Sí, de acuerdo, quizás no es muy explícito lo que dicen, pero entre líneas se deja entrever que lo que quieren decir es que si el pueblo se levanta, va a ser culpa de Javier Milei. Pero de alguna forma están alentando a que el pueblo se levante. Y hasta donde tengo entendido, sujetos de cierto poder no pueden estar alentando ese tipo de instancias. Creo que se me está entendiendo por donde quiero ir, ¿no? Por ahí no soy lo suficientemente claro, ¿no? Y yo acá se me abren más preguntas. ¿Qué hace la justicia que no actúa nunca de oficio en estos casos? Porque es verdaderamente pornográfico esto. Y además es en flagrancia, lo hace delante de las cámaras de televisión, en la cara de otros diputados, en la cara de todos nosotros, y no tienen ningún tipo de consecuencia. Y es acá que siempre digo, estos políticos hacen lo que hacen, porque lo que están haciendo, saben que no van a tener consecuencias. Si tuvieran consecuencias de lo que están diciendo, estas cosas no pasarían. Y van a seguir pasando en la medida que no tengan consecuencias. Acá es cuando a uno le vienen muchas preguntas, ¿no? Porque hay determinados casos que según persona anónima dice según qué cosas, y tiene consecuencias, por decir cosas ínfimamente menores. Y estos sujetos que están en una posición de poder y supuestamente son lo mejor del país, dicen cualquier sandez, cualquier locura, y no tienen ningún tipo de represión o acción judicial de oficio. Y no me quiero ir muy lejos y no quiero ser redundante en este tema, pero ya lo vimos la semana pasada con Morales, y con ese zurdo que se llevaron detenido. Sí, es un zurdo el que se llevaron detenido, pero estoy seguro que ese zurdo dijo muchas cosas peores de las que dijo y no se lo llevaron detenido por eso, pero sí se lo llevaron por esa boludez que dijo sobre Gerardo Morales. A este punto voy, porque acá ya es independientemente de lo que vos digas, es quién lo diga, cómo lo diga y en qué momento lo digas. Y yo
Vuelvo a repreguntar esto. ¿No es inconstitucional lo que están haciendo? Porque ya que se están sacando todos los cuernos entre los kirchos y los mugrosos de Niquito del Caño, que va del Caño, y la trosca mugrosa que se autodenomina comunista y que sobre si el DNU es constitucional o no lo es, lo que hacen ellos no es alentar al golpismo sustantivamente. Lloran por todo, se quejan de tener que legislar en enero, pero después se quejan de que el DNU no espere los plazos según legales ellos. ¿Y a quién van a esperar? ¿A quién va a esperar Javier Milei? Si todos ellos y cada uno de ellos lo único que quiere tener son unas vacaciones junto a una copa de Campari y piña colada. Es lo único que les importa. O sea, fíjense las boludeces que dijo Miriam Bregman, la copito de nieve, como le dijo José Luis Esper. Tenemos que legislar y trabajar en enero, es una locura. Y encima lo gritaba como si arrobándose una autoridad, y ya, la verdad, no tienen vergüenza. ¿Cómo pueden escribir esto y nos pueden tener en enero discutiendo esto? Se nos mean de risa en la cara. Es peor que un zoológico, esta especie de asamblea o intento de Cámara del Congreso, porque de otra manera no se puede decir. Estos supuestamente son los impresentables que nos tienen que representar. ¿Y qué quedará para el resto de todos nosotros? Estas son la verdadera casta política. Niños chetos que se hacen los revolucionarios. Pero se hacen los revolucionarios con la tuya, se hacen los revolucionarios. No te olvides de eso. Es con la tuya que se hacen los revolucionarios. Porque cuando vos les tocas el culo a uno de ellos, enseguida te saltan con la propiedad privada. Y sin ir más lejos, esta semanita, hace 2-3 días atrás, un boludín de C5N salió llorando en el medio, ¿no? Porque supuestamente un libertario lo había amenazado. Porque éste había invadido su espacio vital en la vía pública. Y cuando quieren ellos te hablan de propiedad privada, los hipócritas. Son unos verdaderos hipócritas. Una persona que vino a amenazarnos desde hoy la mañana. Es un joven de unos 20 y tantos años. Parece que está, digamos, físicamente, parece un tipo entrenado. Tenía la remera de La Libertad Avanza. Ahora, yo hago una reflexión acá. Porque no puede ser que este tipo de gente esté legislando en el Congreso o en esa especie de asamblea, cuando muchos de ellos son abiertamente comunistas. Y yo les quiero recordar que el comunismo es, con diferencia, la peor ideología del mundo. Es la ideología que más gente ha llevado hacia el otro lado. Y cuando me refiero al otro lado, ya saben a lo que me quiero referir. Y no puede ser, y no logro entender, por mucho que me esfuerce, una ideología que ya está muerta hace décadas por suerte, como es el NS o el nacionalsocialismo, aún a día de hoy, cada 2 por 3 que sucede algo malo, se le dice NS o se le dice nacionalsocialista. Pero los verdaderos enemigos del pueblo hoy en día son los comunistas, son los socialistas. Y los tenemos en el poder legislativo. Los tenemos siempre dándonos lecciones de moral y de democracia. Los tenemos en los colegios, los tenemos en todas las instituciones públicas. Les quiero recordar que en lugares como Ucrania, como Polonia, el comunismo está prohibido y perseguido por la ley. A ver si me entienden. Y no puede ser que estos impresentables, estos mugrosos, roñosos, porque otras palabras no puedo usar para estos imberbes, se crean con el derecho de representarnos cuando no los vota absolutamente nadie. Nadie los vota. Y ahí también meto a los impresentables de Unión por la Patria. Uno más impresentable que el otro. Parece que compitan para ver cuál es más impresentable. Parece que se esfuerzan para ser impresentables. Me encantaría que Milei sacara un decretazo en contra de esa ideología. De una vez por todas. No los aguanto más. Son impresentables. Y tendrían que estar perseguidos cada uno de ellos por la justicia. Ellos son los verdaderos fascistas. Siempre que te señalan a vos como fascista, o señalan a cada uno que no piensa como ellos, lo único que están haciendo es una proyección de lo que ellos son. Y para esto, y para una muestra, basta un botón, y ver lo que hicieron durante todo el año 2020. 2020, 2021 y 2022. Ellos son las auténticas personas que se dedican a perseguir. Se dedican a perseguir a aquel que no piensa como ellos. Y cuando no les interesa algo, y cuando no les gusta algo de lo que decís, bien que te traban en el Congreso. Y bien que te ponen palos en la rueda. Porque esto que están haciendo ahora con Javier Milei, no se lo hicieron a Alberto, ¿eh? A Alberto no le hicieron de nada. Nada le hicieron. Y a mí no me chamullan con esta, ¿eh? A mí no me la corren con que en ese momento estábamos en una emergencia. Porque estaba todo el mundo en una emergencia en ese momento. Y no se hicieron las barbaridades que se hicieron en Argentina, ¿eh? Las barbaridades que se hicieron acá no, ¿eh? En ningún lugar del mundo, solo en este país. Entonces no me vengan con ese chamullo flaco. Porque a mí no me la cuelan, ¿eh? A mí no me la cuelan. Sí es cierto que podemos tener muchas diferencias con el tema del DNU. Hay algunos aspectos que a mí me hacen mucho ruido. Pero yo no puedo, de ninguna manera, objetar este decreto cuando en el tiempo pasado se han aprobado toda clase de delirios sin ningún tipo de objeción. Y por lo menos yo a Javier Milei le tengo que dar el voto de confianza por 1 año o 2 años. Por lo menos como mínimo.
Y esto ustedes, los que dicen ser democráticos, y a robarse la voz del pueblo, no lo están entendiendo. Y a medida que hacen más quilombo, y a medida que están haciendo más desastre en este país, están demostrando que son unos verdaderos golpistas y que cada uno de ustedes debería de estar en la cárcel. Y no deberían de estar en la cárcel mañana. Ayer tendrían que estar en la cárcel ya. Ayer. Y no sé que la justicia no está actuando de oficio. Y en este tipo de casos te das cuenta que la justicia en este país no tiene división de poderes. No hay división de poderes en este país. Y si Milei quiere dar un voto de fe, quiere que la gente confíe más en él, lo primero que tendría que hacer, o lo segundo que ya debería estar haciendo, es sacar un decretazo para que todos estos impresentables no se presenten más como diputados. Y aquellos que practiquen ideologías nefastas, que solo promueven la destrucción y la muerte, deberían estar proscritas en este país. Proscritas. Así como está proscrito el nazismo, por suerte, también debería estar proscrito el comunismo. Así de taxativo soy. Yo con antidiplomáticos, con antidemocráticos, no me siento a hablar. Y un socialista es enemigo de la democracia. Todo socialista es enemigo de la democracia. Ellos no entienden el sujeto como individuo. Solo entienden el colectivo. Y con personas como esas uno no se puede sentar a hablar y a negociar absolutamente nada en este país. Nada, absolutamente nada. Son terroristas. En otros tiempos a estas personas se les dirían terroristas, con todas las letras. Bien, chavales, lo único que les pido es que se suscriban al canal, le dejen un like y compartan. Y por favor suscríbete, ¿eh? Es importante que te suscribas para que esto se pueda difundir por todas partes, porque de estos temas no suelen hablarse. Por lo menos no con la vehemencia que hacemos acá.